La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales y estudiantes de educación, psicología, pedagogía y psicopedagogía. El fin de la asociación es el desarrollo de todos esos ámbitos como bases de una educación permanente y global que contribuya a la mejora de la sociedad. En Fundación Ibercaja estamos comprometidos con tu futuro y con el futuro de los más jóvenes, contribuyendo a su desarrollo educativo, programas que completan su formación para el mundo de mañana, fomentando una forma de educar innovadora e inclusiva. Cada año ayudamos a más de 1 millón de personas a crear un futuro lleno de oportunidades. Un futuro alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fundación Ibercaja. Tu futuro, nuestro presente. Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia que lleva por título Neuroeducación en el aula, organizada por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía junto con Ibercaja. La conferencia está a cargo de 2 de mis compañeras de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, que son expertas en neuroeducación. Ellas son Camino Felices y Ana Rojo. Son psicopedagogas y profesoras de educación infantil. Además, Camino es máster en intervención de dificultades de aprendizaje. Ella trabaja como formadora en escuelas de familias y además como orientadora en la comunidad infantil Jardín de Montessori y en un gabinete privado. Ana Rojo es máster posgrado en social en intervención educativo social en infancia y adolescencia en situaciones de maltrato, desprotección y de riesgo, y trabaja como orientadora en el Colegio Escuelas Pías de Zaragoza, donde también trabaja como profesora de educación infantil. Ellas nos van a tratar de aportar los últimos avances de la neurociencia a la educación, es decir, cómo podemos aprovechar desde la escuela y desde casa las aportaciones que nos dice la neurociencia para mejorar nuestro trabajo como profesores y como padres. Les dejo con ellas y les recuerdo simplemente que al final de la tarde habrá un espacio, un tiempo para debate con las ponentes. Hay abierto un chat durante toda la charla donde pueden ir dejando sus aportaciones o sus preguntas. Sin más, les dejo con ellas y espero que disfruten mucho de la tarde. Gracias por estar aquí. Voy a empezar la conferencia hablando sobre... Imagino que estaréis viendo la presentación. Vamos a hablar sobre la neuroeducación en el aula y el título de la conferencia real es la neuroeducación en el aula y en la familia. Realmente todo lo que llevamos lo que ponemos en marcha en el aula podemos trasladarlo a la familia perfectamente. Hay algunas actividades sí que son más para grandes grupos, pero se pueden adaptar perfectamente a una familia con 1 o con dos hijos. Así que os animamos a que toméis notas, a que cojáis ideas. Y incluso si queréis proponer alguna que se os ocurra en el chat, estaremos atentas, Ana y yo, para recoger vuestras impresiones. Al final de la charla dejaremos un tiempo para responder preguntas, así que podéis hacerlas bien por el chat o bien una vez que abramos el turno de preguntas conectando el micro, como queráis. Bueno, ahí tenéis nuestros link a Instagram, a nuestras redes sociales en general, Camino Fel y las aventuras de la profe. Ana es muy activa en Instagram, está todos los días pone algo, así que os animo a que la sigáis. Vale, pues yo os voy a hablar un poco de lo que es la neurociencia. Voy a introducir el concepto de neurociencia y después Ana os comentará actividades que se pueden trabajar en el aula y lo dicho, también se puede trasladar a la familia sobre los distintos aspectos que os voy a comentar yo de la neurociencia. En la actualidad el concepto de neurociencia todavía existe un poco una dualidad entre si personas que
piensan que es un conjunto de ciencias que estudian e investigan sobre el sistema nervioso, o es una ciencia ya con entidad propia. Nosotras ya consideramos que la neurociencia ya tiene entidad propia, ya tiene su carácter propio, así que podemos decir que en la actualidad la neurociencia sí que es una sola ciencia que trabaja de manera coordinada entre muchas disciplinas, como puede ser la psicología, la psiquiatría, medicina, anatomía, para conocer cómo funciona el sistema nervioso y cómo aprende el cerebro. Los inicios de la neurociencia se datan de los primeros estudios que iniciaron Broca y Wernicke sobre las zonas que se activaban en el cerebro cuando hablamos, cuando producimos o cuando comprendemos el lenguaje. Fueron más o menos las mismas fechas en las que Ramón y Cajal ganó el premio Nobel por sus descubrimientos sobre la neurona, y desde entonces hasta la actualidad, bueno, hasta los años 70, más o menos, antes también, pero más o menos, lo que se estudiaba era el cerebro muerto, el cerebro de una persona fallecida. No se podía investigar sobre cerebros vivos. Sin embargo, con los avances en las técnicas de neuroimagen se ha conseguido avanzar muchísimo. Y entonces, desde que se creó la Sociedad de Neurociencia en Estados Unidos en 1969 hasta la actualidad, la cantidad de conocimientos sobre neurociencia ha crecido exponencialmente, mucho más de lo que había hasta ese momento. Entonces, tenemos que agradecer mucho a esas técnicas de neuroimagen que han facilitado que podamos conocer y podamos investigar el cerebro en personas vivas, ¿no? Podamos ver en directo cómo reacciona, cómo desarrolla el cerebro realizando actividades en vivo y en directo. Entonces, podemos decir que eso es la neurociencia. ¿Y qué es la neuroeducación? La neuroeducación es la ciencia que une la neurociencia con la pedagogía y la psicología. Estas tres ciencias juntas forman lo que llamamos neuroeducación. La neurociencia nos aporta el conocimiento sobre la estructura y la funcionalidad del sistema nervioso en su conjunto. La pedagogía nos proporciona los conocimientos sobre el aprendizaje, qué métodos y qué conceptos puede aprender según la edad de cada persona, y la psicología nos aporta el conocimiento sobre la conducta y los procesos mentales de las personas. Entonces, el conjunto de estas tres ciencias es lo que nos va a ayudar a generar el corpus teórico de la neuroeducación. ¿Por qué es necesaria la neuroeducación en la actualidad? Porque tenemos que pasar de estos modelos basados en la experiencia que se están llevando a cabo en el aula. Los maestros y las maestras trabajamos mucho por lo que funciona y lo que no funciona en el aula, ¿no? Experimentamos con distintas metodologías y decimos, pues como esto nos funciona, pues con esto continuamos trabajando. Entonces tenemos que pasar de ese modelo basado en la experiencia a los modelos basados en la evidencia científica, y ahí es donde aparece esta ciencia, la neuroeducación, que nos aporta conocimiento científico, evidencias científicas que nos ayudan a seguir una metodología u otra en función de las necesidades de nuestra aula, pero ya en función de las evidencias científicas y no tanto de las experiencias individuales de cada profesor.
tengo que decir que a lo largo de toda la conferencia, por favor, cualquier cosa que nos queráis comentar, no tenéis más que ponerla en el chat o decirlo con el micro abierto, por favor, con toda la confianza, que siempre es más enriquecedor cuando las personas participáis. Bueno, los 4 conceptos más importantes que tenemos que conocer, que nos han enseñado y que han influido mucho en la neuroeducación, son estos 4 conceptos: la neurogénesis, la plasticidad, la poda neuronal y las neuronas espejo. Vamos a hablar un poquito de ellos porque son 4 conceptos como muy básicos que influyen directamente en conocer cómo aprende el cerebro para mejorar nuestras metodologías y nuestra práctica educativa, nuestra práctica docente diaria en el aula. La neurogénesis ha demostrado la ciencia que es el nacimiento de nuevas neuronas, que por supuesto este nacimiento de nuevas neuronas es muy activo en el periodo prenatal, pero que se ha descubierto que siguen naciendo neuronas a lo largo de toda la vida. No es algo único y exclusivo de los bebés, sino que a lo largo de toda la vida, en un cerebro sano, tengo que insistir también en eso, en un cerebro sano siguen naciendo neuronas a lo largo de toda nuestra vida. Por supuesto, durante el periodo prenatal y en la época de bebés, el nacimiento es exponencial y luego, conforme vamos ganando años, perdemos un poco de capacidad de generar nuevas neuronas, pero sí que sigue activa esta capacidad de nuestro cerebro. Eso supone que el cerebro esté en continuo desarrollo, porque van muriendo neuronas y van apareciendo nuevas. Por lo tanto, es algo muy plástico que evoluciona a lo largo de la vida. En el hipocampo es la zona donde se ha descubierto que se continúan generando las neuronas a lo largo de la vida. Este es un concepto muy importante porque hasta hace muy poco se consideraba que llegaba un tiempo en el que solamente morían nuestras neuronas y no se generaban nuevas. Y eso se ha descubierto que no es así. Crecen neuronas en nuestro cerebro constantemente. Esta neurogénesis está directamente relacionada con este nuevo concepto que es la plasticidad, que es una estrategia de compensación cerebral. Gracias a este constante nacer de neuronas, nuestro cerebro puede adaptar si ha sufrido alguna lesión, si tiene alguna carencia en alguna zona. Puede haber otras zonas que adquieran esas capacidades, esas habilidades, gracias a la migración de neuronas a otras áreas del cerebro. Entonces es una estrategia de compensación, porque el cerebro es un órgano modelable, se modela a través de las experiencias que vamos viviendo día a día, y por eso es tan importante mantener a nuestros alumnos en estados con ambientes de estímulos ricos, para que ese órgano se vaya modelando y vaya mejorando día a día. La plasticidad nos lleva a pensar también que existen unos periodos sensibles en los que los aprendizajes se realizan de una manera más fácil. Esto se ha demostrado gracias a distintas investigaciones y a los casos de niños salvajes que han estado viviendo fuera en el bosque, perdidos. Hay un caso muy conocido, el niño de Aveirón, y se dieron cuenta que el niño era incapaz de aprender el lenguaje, ya que el periodo sensible de aprender el lenguaje se le había pasado. Y entonces es como una ventana que se abre
En esa ventana podemos ir aprendiendo el lenguaje y una vez que se cierra ya es más difícil realizar ese aprendizaje. No es imposible, pero sí que es más difícil. Por eso nos cuesta a las personas mayores aprender un idioma nuevo, por ejemplo. Por eso nos cuesta tanto. Porque esa ventana se ha cerrado y nos cuesta más abrirla. Entonces se están descubriendo los periodos, todavía no se tiene constancia de cuáles exactamente son, pero sí que se han dado cuenta, sí que se han demostrado los periodos relacionados con el lenguaje principalmente. La poda neuronal es otro de los conceptos muy importantes y que influyen mucho en el aprendizaje de las personas, y es que se ha dado cuenta los científicos que a lo largo de la vida nuestro cerebro necesita eliminar neuronas que no utiliza, necesita limpiar un poco esa red neuronal, ¿vale? Con lo que no funciona, lo que no está funcionando, las redes neuronales que se han establecido pero no se han fortalecido, el cerebro necesita eliminarlas para hacer un trabajo más eficaz, más eficiente, y así fortalecer aquellas que sí que trabajamos. Entonces necesita eliminar esas neuronas extras y reforzar de esa manera las neuronas, las redes neuronales que sí que se establecen. En esa imagen podéis ver que la cantidad de neuronas o de redes neuronales que se tienen a los 2 años es muchísimo mayor que la que tiene un adulto. Y eso es porque a los 2 años se produce una poda neuronal por la que las redes neuronales que no se han fortalecido o que no son suficientemente eficaces, nuestro cerebro las elimina. Tiene que hacerlo porque si no perdería eficacia. Entonces no podría ser capaz de fortalecer aquellas que sí que lo necesitan. Así que esto nos importa mucho porque nos ofrece la evidencia de que los alumnos tienen que estar en entornos enriquecidos, en entornos ricos en estímulos, en entornos ricos en experiencias, para que las redes neuronales que se establezcan durante los años sean unas redes neuronales que se fortalecen, que sean fuertes, que que no llegue estas épocas y desaparezcan, ¿no? Se han dado cuenta que existen 2 podas neuronales a lo largo de la vida, mínimo 2, están investigando si todavía hay más. Una es a los 2 años y otra es durante la adolescencia, y si nos damos cuenta, coincide con estos cambios de humor, estos cambios de comportamiento que existen tanto a los 2 años con las rabietas, como en la adolescencia con esa rebeldía, esa apatía, esa querer estar al margen de los adultos, coincide con esta poda neuronal, ¿no? Y estos cambios de comportamiento podrían estar debidos a esta reestructuración cerebral que realiza el sistema nervioso para volverse más eficaz. Las neuronas espejo es un descubrimiento también muy importante que hizo Giacomo Rizzolatti y su equipo de trabajo en 1996, porque se dio cuenta que existían unas neuronas que se activaban cuando veíamos hacer cualquier actividad en otra persona. Se activaban las mismas zonas cerebrales que cuando lo realizábamos nosotros mismos. Entonces, estas neuronas vienen a demostrar que somos modelos para nuestros alumnos y para nuestras alumnas. Gracias a lo que nosotros, gracias a este descubrimiento,
viene la evidencia científica de que nuestros alumnos y nuestras alumnas aprenden más, o nuestros hijos y nuestras hijas aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Entonces, gracias a estas neuronas podemos aprender a través de la imitación, comprendemos las acciones de los otros, aprendemos el lenguaje, la empatía, y todo esto influye muy directamente en el aprendizaje. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos que nos van a imitar, ¿vale? Y que somos modelos para nuestros alumnos y para nuestros hijos. ¿Qué implicaciones educativas tienen el descubrimiento de estos 4 conceptos de la neurociencia? Pues que existen unos periodos sensibles en los que los aprendizajes son más fáciles de realizar, que no, sí que quiero dejar claro que no es imposible después realizar esos aprendizajes en otro momento, pero sí que resulta más dificultoso. Que tienen a nuestros alumnos y a nuestros hijos les tenemos que ofrecer unos entornos enriquecidos, que no quiere decir que sean unos entornos que estimulen con muchos colores, muchas luces, no, tienen que ser unos entornos que les ofrezcan oportunidades de experimentar, de distintas texturas, olores, sabores, que puedan moverse libremente por el espacio. Son entornos enriquecidos desde ese punto de vista, no tanto de grandes estímulos y luces y colores y sonidos, no, es darle a cada uno lo que necesita en cada momento y sobre todo dejar que experimenten. Nos han enseñado, la neurociencia nos ha enseñado el concepto de funciones ejecutivas, que ahora lo trataremos un poquito, y cómo aprender cerebro. Entonces, gracias a todo lo que nos enseña la neurociencia, podemos mejorar en nuestro día a día en las aulas. Las funciones ejecutivas es otro de los conceptos que en la actualidad se está desarrollando mucho y en la actualidad se llama también el pensamiento ejecutivo y son las funciones cerebrales que se ponen en marcha cuando realizamos tareas complejas, cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, se ponen en marcha las funciones ejecutivas que están en el lóbulo prefrontal del cerebro, en la parte frontal. Allí tenemos distintas funciones, distintas áreas, y ahora Ana os comentará actividades para poder trabajar cada una de estas funciones. Las funciones principales hay muchas, según los autores que estudiéis, veréis que cada uno establece un listado de funciones. Nosotras nos quedamos con estas que nos parecen las fundamentales, las primarias, y luego todas las demás pueden derivar de ellas. Entonces, la atención, la memoria de trabajo, no la memoria de corto plazo o la memoria a largo plazo. La planificación, la flexibilidad mental y la inhibición. Ana os cuenta un poquito de cada una de ellas. Y yo, si no tenéis nada más que comentar, os dejo con ella y adelante, Ana, todo tuyo. Dejo de compartir. Y ahora Ana se pone el micrófono, comparte su pantalla. Voy a compartir yo. Y adelante. Cualquier sugerencia que queráis hacernos, cualquier duda que os surja, yo estaré ahora al tanto del chat para poder pasarle las preguntas a Ana o hablar o contarla a yo. ¿Veis la presentación, no? Sí, ya está. Vale. Te dejo, todo tuyo. Vale.
Bueno, pues yo voy a empezar hablando de la atención. Como ha dicho Camino, sí que quería aclarar lo de las funciones ejecutivas para que lo entendierais un poco mejor. Yo, como se lo explico a mis alumnos, es que si estamos en una orquesta con diferentes músicos, está la sección de cuerda, la sección de viento, pero el que es más importante dentro de una orquesta es el director de la orquesta. Pero tanto la sección de viento como la de cuerda tienen que ir coordinadas. Entonces, esa coordinación es el director de orquesta. Entonces, yo les digo a mis alumnos que las funciones ejecutivas son como ese director de orquesta que hace que nuestro cerebro funcione, que podamos resolver un problema, que podamos retener esa información. Yo es que me gusta todo explicárselo con metáforas o con cosas para que ellos lo entiendan mucho mejor. Como ha dicho Camino, nosotros nos hemos centrado en estas funciones ejecutivas, porque según varios autores hay hasta 32 funciones ejecutivas. Entonces, bueno, os vamos a explicar estas que consideramos que son las necesarias para llevar a cabo en todos los ámbitos educativos. Todas las actividades que vamos a decir se pueden aplicar tanto en casa como en el colegio, ¿vale? Entonces voy a empezar con la atención. La atención es la capacidad que tenemos de focalizarnos todos nuestros recursos en una persona, estímulo o actividad en un momento concreto. Ahora vosotros posiblemente estéis en el salón o en el escritorio, en una parte de la casa, viendo esta conferencia con muchos estímulos. ¿Podéis prestar atención a todos los estímulos que tenéis en ese habitáculo? Pues posiblemente no, solo podéis prestar atención a uno o dos o a algunos de ellos, pero no a todos. Como se la explico yo a mis alumnos, es como si tuviéramos un foco de luz que nos iluminara. Ese foco de luz solo ilumina un objeto concreto en un determinado momento. Los objetos que tenemos en penumbra no se iluminan en ese momento concreto, entonces no le damos el foco de luz. Por eso es la atención. Si ahora, por ejemplo, detrás mío apareciera una jirafa, dejaríais de escucharme y prestaríais atención a la jirafa que aparece detrás mío, porque os sorprendería más que lo que yo os estoy contando. Os voy a hablar ahora de los diferentes tipos de atención y os voy a poner un ejemplo para que así lo entendáis mucho mejor, porque a nosotras nos ha costado bastante entender los diferentes tipos de atención y gracias a los ejemplos se entiende muchísimo mejor. Voy a empezar con la atención selectiva. La atención selectiva es la capacidad que tenemos de focalizarnos en una actividad y en una tarea concreta, evadiendo los distractores que en ese momento haya. Por ejemplo, en una sopa de letras, buscar las vocales. En esa sopa de letras, pues buscamos las vocales. La atención focalizada es la capacidad que tenemos de concentrarnos en una tarea concreta. Por ejemplo, realizar una operación matemática, una suma o una resta. La atención sostenida ya es la capacidad que tenemos de estar durante un tiempo determinado realizando una actividad concreta. Por ejemplo, leer durante media hora. Ya es media hora, ya es un tiempo determinado y ya es una tarea muy concreta. La atención dividida es la capacidad que tenemos de realizar una o varias acciones a la vez. Yo puedo poner la lavadora, a la vez llamo a Camino y a la vez me estoy tomando un café tranquilamente. O sea, estoy realizando 3 acciones. Eso sería la atención dividida. La atención alternante es la capacidad de que yo estoy haciendo una actividad, pero ante un estímulo como una palmada, puedo cambiar y realizar otra actividad. Por ejemplo, en casa, en clase, en el aula, donde queráis, los alumnos pueden estar realizando una hoja de sumas y cuando demos una palmada, pues pasan a una hoja de restas. O, por ejemplo, los alumnos están jugando con los coches en clase, cuando demos una palmada, pues se tienen que ir a jugar con los aviones. Es la capacidad de, ante un estímulo, pues cambiamos a otra tarea. Y la atención excluyente es esa capacidad que tenemos de parar o excluir cosas que ya tenemos muy mecanizadas. Esto se consigue gracias al efecto Strong. No sé si lo conoceréis. Es, por ejemplo, a los alumnos se les da una lámina de soles y lunas.
Cuando sale el sol, ellos tienen que decir luna en vez de sol. Y cuando sale luna, ellos tienen que decir sol. Y nosotros tenemos como muy mecanizado que cuando sale sol tenemos que decir sol. Eso es, por ejemplo, si ahora vamos a conducir y todos los pedales, el freno, el embrague y tal, todos los cambiarán de sitio. Pues claro, tendríamos que excluir muchas cosas para poder prestar atención a la conducción. Actividades para trabajar la atención. Uno de los juegos más maravillosos y además se puede hacer súper low cost, se puede hacer de la temática que estemos trabajando en ese momento en clase, que estamos trabajando los alimentos, lo hacemos de los alimentos, que estábamos trabajando los medios de transporte, pues lo hacemos de los medios de transporte. Es el lince que consiste en buscar unos objetos concretos en una lámina grande. Además, el lince es un juego también que se puede comprar, pero como os he dicho, mucha gente, además ahora con los recursos tecnológicos que tenemos como Canva, te lo puedes hacer. En la versión juego de comprar está la versión de niños más pequeños, que el tablero, los objetos son más grandes y entonces es más fácil para ellos. Pero yo lo voy adaptando, como digo, ahora que estoy más en tercero de educación infantil, pues hago más un lince de letras o de cosas que me interesen a mí para que ellos busquen unos objetos determinados. Pues contar un número de objetos, copiar modelos. Como veis abajo, aprovechamos los rincones de la temporada de Navidad, porque a mí los rincones me gusta siempre tematizarlos un poco, pues según las estaciones del año o lo que esté trabajando en clase. Pues yo les daba el modelo de un árbol pequeñito y ellos con los pompones tenían que representar el mismo modelo. Buscar las diferencias. A ver, las diferencias, hay un montón de juegos de diferencias, que lo podemos hacer de manera online, que lo podemos hacer con una ficha, que además hay minijuegos que pues tenemos que esperar mucho en el médico, tengo que esperar mucho en el autobús para que mi hijo no se ponga nervioso. Pues venga, vamos a sacar un juego de diferencias y vamos a buscar la diferencia. ¿Que lo queremos hacer de manera manipulativa? Pues un día coge el salón y cambia los objetos de sitio y dile, oye, ¿cuáles son las diferencias del día anterior a hoy? Pues también es una manera de buscar las diferencias. Yo cuando hago los juegos de las diferencias en clase y a veces en el libro, porque nosotros llevamos el método Entusiasmar, en el libro de matemáticas salen muchos juegos de diferencias. Entonces, para que no se copien entre ellos, yo les digo que busquen un lugar secreto en la clase y van todos ahí con su libro, buscan su lugar secreto y van buscando las diferencias y luego ya me las enseñan. Construcciones. Las construcciones son geniales y fundamentales. Les podemos dar un modelo dado y que ellos los copien. No darles un modelo dado y que ellos desarrollen la creatividad. Mis alumnos con las construcciones, bueno, podrían estar horas porque les encantan. Son una clase que es muy creativa, muy manipulativa y todo lo que sea tocar, experimentar, pues les encanta. Asociar imagen-sombra. Esos típicos juegos de la gallina, tengo que buscar la sombra de la gallina, el caballo, tengo que buscar la sombra del caballo. Buscar intrusos, pues por ejemplo, todo alimentos y de repente se ha colado un vestido. Esos juegos además ahora también hay muchísimos en el ordenador, hay muchos en PowerPoint, puedo hacerlo también en mi casa de manera manipulativa. Pues venga, pongo todos objetos de cocina y pongo una toalla. ¿Cuál es el intruso? Y él me lo tiene que dar. Luego, pues por ejemplo, juegos de construcciones como los que veis de animales, ya para los niños más pequeños, pues de primero de infantil, asociar cada animal con su color. Por ejemplo, también a mí, como en matemáticas trabajamos mucho las regletas, yo se las voy introduciendo desde primero de infantil y, por ejemplo, con las regletas han conseguido hacer el dibujo de una niña. Pues son diferentes maneras de trabajar la atención, que es una de las habilidades fundamentales. También hay que tener en cuenta que los niños pequeños pues tienen periodos más cortos de atención y que poco a poco pues van ganando y pueden ir manteniendo más la atención. Pero claro, les va costando y cada cual lleva su proceso. Pues también en clase vamos a buscar estrategias y métodos pues para captarles la atención o no estar en una tarea mucho tiempo y cambiar a otra tarea para que ellos pues bueno vayan desarrollando su capacidad atencional, porque luego es muy importante para el aprendizaje. Otra de las funciones ejecutivas muy importante es la memoria. ¿Por qué?
porque la memoria es la capacidad que tenemos de retener, de aprender, de manipular la información. Y como ha dicho Camino, nosotros nos vamos a centrar en la memoria operativa o conocida también como la memoria de trabajo. Pero antes de hablar de la memoria operativa o de la memoria de trabajo, quiero explicar un poco el concepto de memoria. La memoria entra de manera sensorial. Cada uno de los sentidos en nuestro cerebro tiene un almacén específico por el cual entra esa memoria. La mayor parte de la memoria es una memoria visual o auditiva. De hecho, hay personas que son muy visuales y visualmente se acuerdan muy bien de las cosas y memorizan muy bien las cosas, y hay personas que son muy auditivas y te podrían repetir una conversación desde el principio hasta el final perfectamente sin saltarse ninguna palabra. Es importante también descubrir cómo somos las personas, porque así sabremos cómo para nosotros es mejor aprender, o de manera visual o de manera auditiva. Y también hay personas que son muy kinestésicas, que aprenden a través de manipular, de tocar y también a través del movimiento. Yo tengo un poco 50% de cada cosa, entonces sí que soy bastante auditiva. Me voy a centrar en la memoria operativa. La memoria operativa es la capacidad que tenemos de retener la información y de manipularla, ¿vale? Es un tipo de memoria a corto plazo, pero os voy a explicar la diferencia. La memoria a corto plazo es que ahora, por ejemplo, Camino me dijera a mí un número de teléfono y yo en este momento lo reteniera, pero solo lo retengo, no manipulo esa información. Por ejemplo, si ya os dijera que tenéis que deletrear la palabra ordenador, estáis manipulando esa información, estáis obteniendo algo y me estáis dando un resultado final. O que leyerais ordenador al revés, también me estáis dando un resultado final. Estamos manipulando esa información. La memoria a corto plazo es ilimitada, no es limitada, es ilimitada y dura, pero la memoria de trabajo nos permite resolver un momento con las cosas que tenemos en el momento presente, pero también tirando del pasado. Por ejemplo, resolver una operación matemática, lo de deletrear, porque la memoria a largo plazo sí que es limitada. Vosotros os imagináis, por ejemplo, en la memoria a corto plazo, un cajoncito de casa con unos pocos archivadores, pues la memoria a largo plazo sería 50 almacenes de Amazon con un montón de cajones donde vamos guardando pues todas las cosas que hemos ido archivando. Pero sobre todo y fundamental es que a nivel educativo la memoria de trabajo funciona adecuadamente, porque si no, ahí ya surgen las dificultades de aprendizaje. ¿Cómo podemos trabajar la memoria? Pues con el típico juego de memory, que yo me imagino que todos lo conocéis, que están las cartas boca abajo y los alumnos pues tienen que ir buscando los dos perritos, los dos patitos, y ahora además se han hecho cada vez más versiones de memory. También se puede hacer memory low cost, plastificado, incluso con material reciclado. Ahora también hay tipos de memory que tiran los dados y ellos tienen que buscar el objeto que es en ese momento. Sobre todo también recordar el trayecto de vuelta a casa, por ejemplo, decirles a vuestros hijos, a vuestros alumnos, pues bueno, ahora vas a volver tú al colegio o vamos a una excursión, me vas a llevar tú a un colegio, o recordar los objetos después de mirar. Esos ejercicios también se pueden hacer de manera manipulativa con el ordenador, o cambiar los objetos, como os he dicho, de un sitio a otro y decirles, oye, ¿dónde estaba este objeto? ¿Me ayudas a colocarlo? Repetir los números en el orden inverso, eso les gusta mucho y se trabaja la memoria. Repetir la lista de palabras en orden alfabético. Yo, por ejemplo, todos los días en la asamblea les digo que me cuenten lo que hicimos el día anterior, porque así también con ellos estoy practicando la memoria. Cuando vienen de vuelta a casa, pues que me cuenten lo que han comido o lo que han cenado, para ir un poco también desarrollando la memoria y que ellos sean capaces de acordarse de las cosas. Como dice Camino, yo tengo muy buena memoria y la verdad es que me acuerdo de muchas cosas. Y para los que tengáis hijos adolescentes o trabajáis con adolescentes, pues también las reglas memotécnicas para que se acuerden de los apuntes, o subrayar los apuntes, o todas las palabras importantes de amarillo, o por ejemplo la gente que estéis estudiando posiciones, pues las leyes de un color, por ejemplo para las leyes de educación infantil, pues utilizar unas tarjetitas verdes, para las leyes de primaria
unas tarjetitas rosas, pues cosas que os ayuden también a memorizar y os acompañen también en el estudio, porque luego de mayores es muy importante saber memorizar y trabajar esa memoria pues para tener unos buenos resultados académicos. Eso en cuanto a la memoria. La planificación. La planificación es súper importante, es fundamental. Se pone en marcha cuando vamos a resolver un problema, las diferentes soluciones que tenemos para resolver un problema. Pues imaginaos, yo hoy camino del trabajo de vuelta a casa, tengo que dar esta conferencia y me doy cuenta que me quedan 5 minutos y que hay obras. En el camino que yo suelo utilizar habitualmente con mi coche, pues hay obras. Entonces tengo que pensar diferentes rutas que puedo tomar para llegar a mi casa y cuál de esas rutas va a ser la más rápida y la más efectiva para que yo pueda llegar a casa. Pues ahí estoy poniendo en marcha mi planificación, saberme planificar cuando veo yo que surge un problema, buscar las diferentes alternativas y decir, esta es la mejor alternativa para llegar a casa y poder dar esta conferencia y llegar a tiempo. Ahí estoy poniendo en marcha mi planificación. Os voy a decir actividades para trabajar la planificación. Los laberintos, maravillosos y estupendos. También los puedo realizar de manera digital, los puedo realizar con fichas. En los Todo al 100 hay un montón de cuadernos de laberinto. Que soy una persona muy creativa, pues le puedo hasta hacer a mi hijo un laberinto en casa con objetos y tal para la entrada y para la salida. Los laberintos a mí es un ejercicio que en clase solemos hacer mucho y me gusta un montón. La Torre de Hanoi, que os hemos puesto ahí una imagen por si alguno no la conocíais, que es una torre que los discos se tienen que pasar de una manera determinada. No se pueden pasar todos a la vez ni todos como ellos quieren. Y que suele ser también uno de los instrumentos que se utiliza para valorar las funciones ejecutivas. Elaborar recetas, pero yo iría más allá. Les daría una receta desordenada y que ellos tuvieran que ordenar los pasos o que pensaran cómo se van a ordenar esos pasos de las recetas. El típico ejercicio que nos hacían de pequeños de lobo con la oveja. Tenemos una oveja, un lobo y una col, pero no todos pueden pasar en la misma barca ni en la barca del mismo color. ¿Quién pasaría primero en la barca? Pues ese ejercicio también viene muy bien para la planificación. Preparar eventos festivos y, como les digo yo a las familias de mi clase, preparar viajes que ellos piensen que sería bueno que se llevaran en la maleta, que sería bueno que se llevaran en la mochila, incluso si son niños más mayores, organizar el viaje. El Tangram es un recurso maravilloso también para la planificación, porque además con el Tangram se pueden realizar muchas figuras, muchos objetos y está muy bien. Los sudokus. Además ahora también con todo esto de internet hay sudokus online, hay cuadernillos de sudokus, hay un montón de juegos que han hecho de sudokus. Hay sudokus adaptados desde pequeños hasta más mayores y es un ejercicio que viene buenísimo. Yo en épocas que o tengo que trabajar más o tengo que estudiar más, siempre me pongo a hacer sudokus porque me vienen muy bien para todas estas funciones ejecutivas y luego la verdad es que me cunde mucho la tarde y me rinde muchísimo mejor. Otra de las funciones súper importante y súper necesaria es la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Es la capacidad que tenemos de buscar diferentes hipótesis y diferentes alternativas para solucionar un problema. ¿Qué pasa si no tenemos flexibilidad? Que somos unas personas rígidas, que solo vamos a resolver de una manera siempre el mismo problema que tengamos y no, porque en la vida nos van a ir surgiendo diferentes problemas y tenemos que ser flexibles y buscar diferentes alternativas y soluciones para resolver ese problema. Las personas flexibles son las personas creativas, las personas que les das 4 palos y te construyen ahí un montón de cosas. Y eso con los niños hay que trabajarlo mucho, porque hay muchos niños que tienen mucha rigidez mental. Entonces, a estos niños hay que conseguir pues, que sean más creativos, que trabajen esa flexibilidad. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues podemos realizar muchas diferentes actividades. Por ejemplo,
podemos hacer una lluvia de ideas de para qué serviría una caja. Pues yo con una caja me haría una nave, pues yo con una caja me haría un barco, pues yo con una caja guardaría mis camisetas. Ejercicios que también están desarrollando el pensamiento crítico. Por ejemplo, preguntas locas. ¿Qué pasaría si todos desapareciésemos? Pues, y que contesten cosas que no tienen que ser reales, que desarrollen también su imaginación. Pues buscar todas las palabras que empiecen por la letra A o por la letra B. El ejercicio de palillos y números, que veis ahí que os dan un número y moviendo 2 palillos tenéis que hacer un número superior. Pues ahí también se está trabajando la flexibilidad. Lo que os he dicho que pasaría si hay muchos ahora juegos también de filosofía visual para niños que se trabaja todo también esto de la flexibilidad mental. Y son preguntas, pues eso, ¿qué pasaría si el cielo no fuera azul? Y entonces ellos pueden contestar, pues a mí me gustaría que fuera rojo porque tal, porque no sé qué. Entonces también son ejercicios pues que vienen muy bien. También yo lo que les hago a mis alumnos, a partir pues de unos puntos determinados, de 4 o 5 puntos, que ellos vayan dibujando diferentes objetos y no pueden repetir el mismo objeto o darles una línea y a partir de una línea que vayan haciendo diferentes objetos. Ahí también se está trabajando la flexibilidad. Y luego este ejercicio que yo creo que muchos lo conoceréis, que son 9 puntos de un cuadrado y hay que hacer 4 líneas rectas y levantar el lapicero del papel. Este ejercicio, si habéis ido a cursos pues de creatividad y tal, es un típico ejercicio que suelen poner. Otra de las funciones ejecutivas fundamental es la inhibición, comúnmente conocida como el control de impulsos. Muchos conoceréis el famoso test de la golosina, que se hizo por los años 60, lo hizo Walter Mischel, creo, no sé si he dicho bien el apellido, en los años 60. Entonces, en este test de la golosina, él tomó como sujetos a unos niños y les llevaba a una habitación y les ponía una golosina y les decía que si no se la comían en ese momento determinado, luego iban a recibir otra golosina más. Pues bueno, se comprobó que los niños que no habían sido capaces de no comerse la golosina, pues luego desarrollaron peor las funciones ejecutivas, fueron menos creativos, tuvieron más problemas de aprendizaje, tuvieron menos control de impulsos, y los niños que aguantaron pues se desarrollaron de manera mucho mejor. Entonces, bueno, es también como el cuento de la cigarra y la hormiga, que queda también muy bien representado a tipo de metáfora, pues ahí está también todo lo de la inhibición. Es la capacidad que tenemos de parar y retener estímulos que no nos interesan en ese momento. Ese control de impulsos que a muchos niños les cuesta, controlar impulsos y no coger la ficha que en ese momento no es y no van a ganar. O sea, también se tiene que trabajar mucho en las aulas. Yo lo trabajo, me gusta mucho con los juegos tipo de que os he dicho del efecto Stroh. Los típicos juegos, por ejemplo, yo empiezo ahí están colores, pero yo empiezo, por ejemplo, con animales y primero les pones la imagen del animal y ellos tienen que decir el animal. Luego el animal y lo que es cada animal escrito, pues un león y escrito león, pero luego ya la tercera, el dibujo es un león, pero la palabra que aparece escrita, por ejemplo, es gallina. Entonces, ellos tienen que seguir diciendo león. Por ejemplo, ahí el que os hemos puesto de colores, nosotros tendríamos que decir amarillo, azul, pero veis que está pintado de otro color. Pues estos juegos, hay un montón de tipos de estos juegos en internet. Yo empiezo con el que os he dicho, que es más sencillo, de sol y nube, porque lo veo más sencillo. Luego también a mí me gusta mucho uno que es de movimiento, que se tienen que mover para adelante, para atrás, pero cuando sale una flecha de un color distinto, pues tienen que hacer el movimiento contrario. Y ese ejercicio también para trabajar la coordinación está muy bien. Buscar objetos que nos sirven para esto y no son eso también. O el juego de las sillas también, por ejemplo, cuando estamos contando un cuento, cuando yo diga casa todos se tienen que levantar y dar una palmada, jugar al chocolate inglés, buscar los dibujos iguales al modelo o, por ejemplo, más complicado,
ponerles en las típicas fichas estas de buscar dibujos, que tienen que buscar todos los dibujos menos los que les ponemos arriba, que ahí ya tienen que pensar más porque ya tienen que fijarse y trabajar más. Esos son ejercicios para trabajar la inhibición. Todas las funciones ejecutivas hay que trabajarlas en conjunto y como habéis comprobado, todas las actividades que os he ido diciendo es que trabajan todas las funciones ejecutivas y lo importante es trabajarlas en conjunto, no centrarnos y venga, ahora me va a dar esto por la memoria y trabajar siempre en la memoria, no. Lo importante es trabajarlas en conjunto. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene que funcionar también como una orquesta y las funciones ejecutivas son las directoras de nuestro cerebro y nuestro cerebro tiene que trabajar conjuntamente, porque si nos olvidamos algo de trabajar, ahí aparecen las dificultades de aprendizaje. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Pues como os he dicho, con la atención, con la memoria. Pero también os quiero nombrar algo muy fundamental y ahora vamos a hablar más detenidamente toda la parte sensoriomotriz. También vamos a hablar de las emociones y también vamos a hablar de algo fundamental, la motivación. Todos para aprender necesitamos un extra, un plus de energía, un plus de motivación. Voy a continuar con los sentidos. ¿Por qué le damos tanto énfasis a los sentidos? Porque se ha demostrado en todos los estudios que nos hemos leído de neuroeducación, porque Camino y yo cada vez que publican un libro nuevo sobre el cerebro, ahí estamos las primeras comprándonos, que es muy importante trabajar todos los sentidos. Por supuesto, hay sentidos que trabajamos más y hay otros sentidos que trabajamos menos, pero lo importante es buscar actividades que se trabajen todos los sentidos de manera conjunta. Uno de los sentidos que más trabajamos es la vista. ¿Por qué? Porque ahora se ha vuelto el mundo muy visual y casi todo se realiza a través de la vista. Para la vista tenemos actividades chulísimas como trabajar con luz negra, trabajar con pinturas que se iluminan en la oscuridad. Por ejemplo, el ejercicio de una lámina, yo tengo ratón, cuando aparezca ratón yo pongo mi ficha de ratón, ahí copiar formas, las lámparas brillantes, los hilos de luz y sobre todo un recurso que se está utilizando muchísimo en todas las aulas educativas son las mesas de luz. Las mesas de luz, aparte de que estamos trabajando en la vista, es un recurso muy bueno porque podemos realizar un montón de actividades. Ahí estamos clasificando hojas de otoño, pero podemos realizar construcciones, lo podemos utilizar para trabajar las matemáticas, lo podemos utilizar para trabajar la lectoescritura y les encanta, la mesa de luz les encanta, además las puedes cambiar de colores como quieran. La luz negra también se está trabajando muchísimo. En el colegio que trabajo yo, en el Colegio Escuelas Pías de Zaragoza, tenemos un aula multisensorial que es el aula Discovery Lab, donde trabajamos todos los sentidos y es un aula, por ejemplo, que el último taller que hemos realizado es el taller de luces y sombras, donde hemos trabajado mucho que todo se iluminaba, todos los objetos eran fosforitos y hemos trabajado pues también mucho la luz negra, con los hilos de luz, con las lámparas, con todo eso, también libros que se iluminan en la oscuridad, tenemos un rincón oscuro para que se iluminen mejor, también hay piedras luminosas ahora que podemos utilizar para trabajar la vista. Hay otro recurso también que a Camino y a mí nos encantan, que son los prismáticos, también están muy bien para trabajar la vista, los calidoscopios, que además en la Tiger lo venden, también está muy bien porque van cambiando las formas y les encantan. Y a mis alumnos les encantan las lupas, trabajar con las lupas. Ahora que ha llegado la primavera, como tengo también una mesa de provocaciones, he puesto una mesa de bichos y con diferentes lupas y les encanta ver cómo se amplía de tamaño. Y la lupa nos la podemos llevar al campo y buscar animalitos en el campo y con la lupa pues también ver lo grandes que se hacen. Hay diferentes maneras de trabajar la vista y es muy importante trabajar la vista y sobre todo también de cara a la lectura trabajar todo el movimiento de los ojos, que los movimientos oculares se realicen de manera correcta antes de leer. Nosotros en mi clase, antes de leer todos los días, primero realizamos unos movimientos oculares, yo les voy guiando y van moviendo los ojos correctamente para así prepararnos para la lectura.
Otro de los sentidos fundamentales es el oído. Y quiero, ya que tengo la oportunidad de estar aquí en esta conferencia y que nos está escuchando bastante gente, hay que darle mucha importancia a la música. La música es una asignatura fundamental y no tiene que ser la gran olvidada de la educación. Yo de pequeña tuve la suerte de tener un gran profesor de música, Javier Aparicio, que además es aragonés también y es el padre de una de mis mejores amigas, que ella también es profesora de música, y gracias a él yo aprendí a tocar muchísimos instrumentos y en magisterio la asignatura de música pues la pasé holgadamente, porque cuando muchos no sabían tocar la flauta, yo sabía tocar la flauta y un montón de instrumentos más. Además nos enseñó también un montón de bailes regionales, donde también trabajamos la coordinación. La música en educación infantil no son solo los cantajuegos, por favor. Vamos a trabajar la música con ritmos, con palmas, con huevos sonoros, con instrumentos de percusión, con memory de sonidos. Vamos a buscar una canción todos los días en la asamblea y vamos a empezar con una canción mañanera, música actual, música antigua, música clásica. Yo acabo de venir de un viaje a Viena esta Semana Santa y fuimos a una visita en la ópera y salí encantada. Y vamos, ir a la ópera ahí tiene que ser maravilloso, escuchar esos instrumentos coordinados. Vamos a utilizar también los cuentos cantados, que no sé si los conocéis, son cuentos que están rimados, que se cantan, que les viene luego muy bien para todo el desarrollo de la lectoescritura. Vamos a trabajar las rimas. Yo cuando muchas veces vienen de recreo y los veo nerviosos, hago un juego de ritmos, ya los tranquilizo y es una manera muy sencilla que no cuesta nada de captarles un momento la atención y ya podemos empezar otra actividad. Aquí tenéis el que os he dicho, el memory de sonidos, que tienen que identificar las dos piezas que suenan igual. A mí me gusta mucho trabajar porque también llevo la parte de estimulación del lenguaje de primero de primaria y trabajo con alumnos en grupito más pequeño. Trabajo mucho también a través de esos altavoces de sonido para que me diferencien los diferentes sonidos de las letras y tal, pues les hago que también toquen el sonido. Pues llevar diferentes instrumentos. Pues nos hemos ido de viaje, pues llevamos unas maracas que hemos comprado, diferentes instrumentos y que ellos sean capaces de reconocer el instrumento que está sonando. Aquí mis alumnos el año pasado estaban pintando con antifaces, estaban pintando a ritmo de la música. Es un ejercicio muy sencillo de hacer, que también lo podemos hacer en casa y que a ellos les encanta pintar a ritmo de la música, porque el año pasado, como me puse muy insistente, pues realizamos un proyecto de la música en segundo de educación infantil y la verdad es que los resultados fueron maravillosos. Por eso digo que la música hay que tomarle más importancia y realmente durante la pandemia la música nos ha salvado de muchas cosas y nos ha mantenido alegres gracias a las canciones y a todo. Y la música es vida. Yo cuando me levanto por las mañanas me ducho y mientras me ducho pongo mi Alexa y pongo ahí las canciones para ya levantarme muy motivada. Entonces es muy importante trabajar el sentido del oído. También, por ejemplo, este año, pues como yo tengo la clase, que además es muy tranquila, pero sí que se oye ruido de la calle, a veces oímos los pajaritos cuando estamos en silencio y les encanta. Y cuando estamos, por ejemplo, en momento de respiración zen, digo, venga, vamos a escuchar a ver qué oímos por la calle. Pues bueno, pues también vamos a trabajar ese sentido del oído que es muy importante. El sentido del tacto yo creo que hoy en día se está trabajando muy bien porque yo creo que los colegios están cambiando mucho, se están volviendo cada vez más manipulativos, se están haciendo muchas menos fichas en infantil, de lo cual Camino y yo estamos súper contentas y se está trabajando muy bien proyectos y yo creo que es un sentido, nosotras creemos que es un sentido que se está trabajando muy bien. Pues ¿cómo lo podemos trabajar? Pues el sentido del tacto además es muy fácil también trabajarlo desde casa. Ahí está una alumna mía con el antifaz y adivinando el número con los dedos que es. En ese caso era el número 2. Cuando llega el invierno, nosotros preparamos la disponibilidad de manera invernal y una de las actividades es que enterramos un animal y sale ahí en el hielo y lo tenemos que deshacer el hielo y salvar al animal. Pero primero tocan el hielo, esa textura tan fría, le vamos echando sal, agua, hasta que lo rescatamos.
Otra de las actividades también que nos encanta hacer en las mesas, primero ponemos cartulinas, luego echamos pintura y encima ponemos papel film y vamos extendiendo la pintura. Y esta además la hacemos a ritmo de la música, la hicimos el año pasado en el proyecto de la música. Otra de las actividades que trabajamos, porque el tacto no son solo las manos, también son los pies, que son muy importantes, que además los pies son el sustento de nuestro cuerpo. En nuestra sala Discovery Lab realizamos con los alumnos de altas capacidades del colegio, realizamos unas alfombras donde los alumnos tienen que ir pasando y son de diferentes texturas. Estas también se pueden realizar por casa, o que no me quiero complicar y realizar unas alfombras, pues piso el césped, piso la arena, piso la harina, piso piñas cuando es otoño, piso hojas, pues diferentes texturas, incluso alguno se atreve con los ojos cerrados y va adivinando las diferentes texturas que son. En primero de infantil en el colegio llevamos años realizando un proyecto sensorial y una de las actividades es manipular con espuma de afeitar, hacer trazos, jugar, incluso teñirla con pinturas, pues diferentes actividades. Lo que os he dicho de papel film, pero esta vez dando las mesas una encima de otra, poniendo papel film y los alumnos pintando, porque hay que aprender a pintar en diferentes texturas. Una alternativa a la plastilina muy buena es la masa de sal. Además, la masa de sal que nos sirve para hacer también objetos o regalar un collar a alguien, pues la masa de sal también es una muy buena forma de manipular. Además, si tenéis alumnos o hijos celíacos, se puede hacer también masa de sal sin gluten, porque a mí me ha pasado estos 3 años, tengo una alumna celíaca y todas estas actividades las he tenido que adaptar a ella y sin ningún problema. Pues también la típica bandeja o pizarra con arena, que ellos tienen que hacerla, o diferentes trazos o serpientes, tal. Una actividad también que les encanta, en diferentes trazos, pues ellos rellenar con piedras de colores o hacer un arco iris con piedras de colores. Esta actividad se pueden hacer muchas cosas distintas y variadas. En otoño también nos gusta mucho hacer en primero de infantil la fiesta del otoño, que llenamos toda la clase de hojas de otoño, juegan con las hojas, se las tiran, bailan, corretean, y esta actividad también la hacemos con papeles de periódico, donde también se tuman, juegan con los papeles de periódico. Lo único del papel de periódico es que mancha un poquito las manos y tiñe, pero bueno, luego lo que digo yo, todos a lavarse y todos están contentos y todos han manipulado. Lo que sí que llevo observando durante bastante tiempo es que en algunos parques de España se ha perdido el arenero, y estos días que he estado en Viena, en casi todos los parques hay arenero, hay zona para que jueguen con el barro. Y mi hermana, que vive en Suiza, pues también en todos los parques mis sobrinos tienen la suerte de que hay arenero, de que hay zona para jugar, de que incluso hay fuentes y agua para que ellos manipulen con el barro. Pues yo creo que en los colegios también tendría que haber una zona de arenero, nos guste o no, es necesario para ellos. El sentido del gusto con la pandemia, pues bueno, en clase lo hemos podido trabajar un poquito menos con todo esto del COVID, pero bueno, también es un sentido muy importante y fundamental para trabajar. Ahí está una alumna probando y adivinando qué alimento es, pero como no lo hemos podido trabajar en clase, pues vamos a intentar trabajarlo en casa. Pues podemos poner antifaz a nuestros hijos y adivinar la comida que es. Y una experiencia que hice hace poco por el cumpleaños de mi marido, fui al restaurante No Lo Veo. Es un restaurante que cenas a oscuras, que no sabes lo que te estás comiendo y que tienes que adivinar lo que te comes. Pues bueno, yo tuve la suerte, debo tener bastante papila gustativa, porque adiviné bastantes cosas y la verdad que la experiencia fue muy buena, os la recomiendo. Eso sí, como yo soy una persona bastante auditiva, pues me enteraba bastante de las conversaciones de los demás. Pero bueno, salvo eso, fue una experiencia muy buena y se puede hacer en casa. Pues oscurecemos toda la casa y que nuestros hijos pues adivinen lo que están comiendo. Lo que les doy yo a mis alumnos cuando ya esto del COVID se frenó, que me gusta mucho, en el taller que hacemos de luces y sombras, como hacemos el cuento de a qué sabe la luna, ellos se van imaginando a qué sabe la luna, luego les doy, que recordaréis de pequeños, los típicos petacetas que te metes a la boca y suenan, y les encanta ese
ese gustirrinín en la boca. Pues bueno, vamos a aprovechar, en muchos colegios también está el plan de consumo de fruta, pues bueno, vamos a sorprenderles un día y que ellos adivinen la fruta que se están comiendo, a ver si son capaces. Otro de los sentidos es el sentido del olfato. Yo soy una persona un poco especial en los olores y como una tienda huela muy fuerte, pues yo creo que no vuelvo a entrar porque los olores fuertes pues me echan para atrás. El sentido del olfato también a nosotras nos pasó con el COVID este año, que queríamos haber hecho también pues que adivinaran los diferentes olores, pero claro, con esto pues fue justo después de Navidad que hubo esta oleada de nuevos casos, pues bueno, nos echó para atrás. Aquí están 2 alumnas adivinando a qué huele. Por ejemplo, yo en clase siempre tengo un difusor con diferentes aceites esenciales, pues para que la clase tenga siempre un olor relajante, no cuesta mucho dinero y así pues la clase te puede oler a lavanda o a eucaliptos, olores así relajantes para que se creen un buen ambiente. Por ejemplo, en la mesa de provocaciones yo a veces también pongo café para que ellos aprendan el olor del café, o en casa podemos jugar a adivinar. Pues venga, ¿a qué huele? ¿Qué comida crees que está haciendo mamá? ¿A qué huele? Pues bueno, también es muy importante trabajar el sentido del olfato. Bueno, muchos todavía creen que solo están los primeros sentidos que os he nombrado, pero no es así. Uno de los sentidos fundamentales es el sentido vestibular. El sentido vestibular se encuentra en el oído y es muy importante y es el responsable del equilibrio en nuestro cuerpo. Y el equilibrio es fundamental para el aprendizaje. Nosotros en el colegio, gracias al fisio Iñaki Pastor, que algunos lo conoceréis, pues trabajamos el sentido vestibular todos los días realizando una serie de ejercicios, porque es fundamental que los alumnos conozcan y dominen su cuerpo, porque si no van a tener muchas dificultades en la lectura y en la escritura. Aquí hay diferentes ejercicios para trabajar el sentido vestibular. Ahí hay una alumna con el típico juego de bolas que lo tiene que colocar en una posición correcta y está trabajando las manos. Lo que os he dicho de caminar por diferentes texturas, también estamos trabajando el sentido vestibular. El típico juego del twister, que tienen que ir cambiando de postura, también. El típico juego de lanzar una bola y pegarla a la pared, una alumna ahí caminando. El sentido vestibular es que es fundamental y necesario trabajarlo, porque el movimiento es todo, es vida, y cuanto más te mueves, más aprendes y tenemos que trabajarlo, y los alumnos no se tienen que pasar ninguna etapa del movimiento. Tenemos que gatear en clase, tenemos que rezar, ojo cómo ponen y colocan las manos los alumnos que colocan así las manos, ojo, es muy, muy importante y fundamental trabajar el sentido vestibular. Y también el sentido propioceptivo es muy importante. El sentido propioceptivo es el que nos dice dónde está nuestro cuerpo, dónde se encuentra nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay alumnos que les dices, tócate el hombro con los ojos cerrados y no saben tocarse el hombro, no tienen concepción de su cuerpo. ¿Cómo podemos trabajar el sentido propioceptivo? Pues juegos como yoga. El yoga es fundamental para trabajar el sentido propioceptivo. Haciendo diferentes figuras de yoga, podemos hacer también los ángeles en la nieve, es saber dónde está mi cuerpo, dónde me encuentro situado mi cuerpo. Estos 2 sentidos van muy unidos, el sentido vestibular y el sentido propioceptivo, y son fundamentales para el aprendizaje, porque no están solo los 5 sentidos que hemos aprendido toda la vida, no. Estos 2 sentidos son fundamentales y hay que trabajarlos en clase. Por ejemplo, de mayores el sentido propioceptivo lo podemos trabajar haciendo pilates y de diferentes maneras, pero es muy importante y fundamental. Antes de hablaros de las emociones, que también es algo fundamental y nosotras recalcamos mucho de manera neuroeducativa, os quiero hablar de la motivación. Para aprender hay que estar motivado, hay que tener esa energía de querer aprender, de querer estar motivado, de ir a clase porque me gusta ir a clase. ¿Cómo puedo motivar a mis alumnos? Pues bueno, una motivación muy sencilla es prepararle todos los días, por ejemplo, lo que hago yo en tercero de educación infantil, prepararles una palabra del día. Hoy que llovía, la palabra del día era lluvia, pues hemos
mirado las letras que tiene lluvia, las sílabas que tiene lluvia, qué significa lluvia, hemos hecho una frase con lluvia. Ellos ya entran en clase y buscan qué palabra hay. Y han dicho, hoy hay lluvia porque está lloviendo, ¿verdad, Ana? Pues eso es una motivación, es unas ganas de venir al colegio, preparar diferentes actividades. Por ejemplo, con la mesa de provocaciones que yo tengo en clase, cada día les voy también preparando una provocación. Pues ya les impulso a aprender y ellos ya quieren aprender. Pues vamos a trabajar la prehistoria, pues vamos a venir disfrazados de cavernícolas y seguro que les motivamos más si venimos ahí todos serios y enfadados. Pues esa motivación como profesores la tenemos que transmitir a nuestros alumnos. Ellos tienen que tener ganas de aprender porque sin motivación no hay aprendizaje. Una parte también fundamental de las emociones, de la neuroeducación, perdón, son las emociones. Cuando un alumno está tocado emocionalmente no va a haber aprendizaje. Primero tiene que estar bien emocionalmente, porque si yo, por ejemplo, he discutido con una amiga antes de hacer un examen, pues ese examen no creo que me salga muy bien, porque las emociones las vivimos todos los días. Somos personas emocionales. Todos los días estamos tristes, estamos contentos, estamos enfadados. Y hay alumnos que llevan, lo que digo yo, una mochila muy cargada emocionalmente. Hay situaciones familiares que igual no controlamos y no podemos ayudar, pues si ese alumno no está bien emocionalmente, no va a llegar el aprendizaje. Yo cuando me llega un alumno nuevo a clase, además cuando ya se conocen de hace años, pues cuesta, pero mi primer objetivo es que ese alumno se sienta integrado en clase, se sienta perteneciente a la clase, quiera venir al colegio. Como profesores también nos tenemos que sentir pertenecientes al colegio en el que trabajamos, ver que formamos parte de un grupo, que vamos contentos al colegio, que nos sentimos pertenecientes, que nos sentimos apoyados, porque si yo voy a una reunión de amigos y no me siento perteneciente a una cena, pues igual posiblemente no vuelva. Y a nivel familiar pasa lo mismo. Si la familia por parte de mi marido o de mujer no me hace perteneciente, yo no querré pasar tiempo con mis suegros, preferiré estar con mi familia. Si esa otra familia se molesta en hacerme perteneciente, en prepararme la comida que me gusta o tratarme de manera emocional bien, pues sí que me voy a sentir a gusto. Pues con los alumnos igual. Y las emociones hay que trabajarlas en clase. Ya en Canarias está la asignatura de educación emocional y yo confío y espero que llegue a Aragón. Sé que en muchas aulas se trabaja. Por ejemplo, una manera muy sencilla de trabajarla es todos los días en las asambleas. Preguntarles cómo se sienten, me siento contento, pero ¿por qué te sientes contento? Vamos más allá, porque los alumnos pequeños, uno se siente contento, los demás también. Me sumo y ya está. Entonces vamos a preguntarle por qué se sienten contentos. Vamos a ir más allá. Yo tengo diferentes caritas emocionales en clase y cada día van poniendo cómo se sienten, pero también les pregunto el por qué. Trabajamos las emociones también de manera corporal. Cuando yo tengo miedo o huyo o me quedo paralizada, o cuando estoy enfadada pues mi cuerpo se pone muy tenso o tengo ganas de pelear. Pues también vamos a identificar en qué momentos me hacen feliz, en qué momentos estoy enfadado, qué me hace triste, y vamos a ir más allá. ¿Cómo funcionan las emociones a nivel cerebral? Cuando estoy alegre, ¿qué neurotransmisor estoy creando en mi cerebro? O cuando estoy triste, ¿qué está pasando en mi cerebro? Y lo que os he dicho también a nivel corporal, las emociones hay que trabajarlas todos los días, con los más pequeños en la asamblea, pero es que con los más mayores lo tenemos muy fácil. En las muchas agendas ahora escolares hay caritas de cómo se sienten ese día, pues que apunten ese día cómo se sienten. Otra actividad muy fácil que se puede realizar en casa y en todas las clases es los momentos mejores de la semana y tener un tarro de los momentos felices y cada semana ir llenándolos, y en casa igual los momentos felices de cada semana, y nosotros como personas individual pues hoy apuntarme, hoy día 20 de abril mis momentos felices, y salen un montón de momentos felices que no somos conscientes, y eso también nos aporta muchas cosas. Y también quiero, ya que tengo la oportunidad de estar aquí, quiero también hacer un llamamiento. Por favor, maestros, docentes, padres, vosotros también cuidaros a nivel emocional. Si tenéis algún problema o algo, pedir ayuda, no pasa nada, porque
no hay que cuidarse a nivel emocional, y si yo llegara a clase todos los días enfadada, les transmitiría a mis alumnos enfado y no. Si tengo algún problema, vamos a trabajar esa salud emocional. Con la pandemia está habiendo muchos problemas emocionales y no pasa nada y no ocurre nada por ir al psicólogo, por ir a terapia. Todos somos personas emocionales, todos tenemos problemas, pero vamos a esos problemas a ponerles solución, porque si no afectan a nuestro día a día. Entonces, sobre todo, además, con la situación que hemos vivido actualmente, por favor, vamos a trabajar las emociones y que esas emociones lleguen al aula, y sobre todo también a los adolescentes, que son, yo creo que los que peor lo están pasando con esta situación. Pues vamos a también trabajar las emociones con los adolescentes, por favor. Aquí se vuelve a repetir. Bueno, ahora os quiero hablar, llevamos 2 años realizando, 2 cursos realizando el proyecto del cerebro en tercero de educación infantil con mis compañeras Esther Álvarez y Raquel García. Siempre a mí me gusta mucho este proyecto del cerebro, y entonces lo realizamos nosotras, y es un proyecto que trabajamos el funcionamiento del cerebro. Empezamos con una actividad de motivación que utilizamos a la neuropsicóloga Brenda Miller, que les decimos que, bueno, que Brenda Miller, porque todavía vive, con 101 años creo que tiene, que nos ha traído una maleta. Y bueno, y dentro de esa maleta pues nos trajo radiografías del cerebro, nos trajo un cerebro, un poco de motivación, y como además, pues bueno, fue una de las primeras neuropsicólogas, pues bueno, a través de esa motivación pues empezamos a trabajar el proyecto. Ellos conocen lo que es la neurona, las partes de una neurona, cómo funciona el cerebro. Sobre todo les explicamos también pues la consistencia del cerebro, que el cerebro tiene la forma, se parece a una nuez, y sobre todo yo les explico que la nuez tiene 2 partes, nuestro cerebro también tiene 2 partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pero lo importante es lo que une nuestro cerebro, el cuerpo calloso, porque el cuerpo calloso es el que pasa la información de un lugar a otro lugar. Si ese puente que les digo yo no pasa la información correctamente, nuestro cerebro no trabaja de manera coordinada. También realizamos muchas actividades de trabajar ambos hemisferios. Ahí están realizando una figura con ambos dedos, pero también con ambos dedos pintamos para trabajar los 2 hemisferios. Le traemos una actividad que igual os parece un poco así, pues llevamos un cerebro de cordero para que vean cómo es un cerebro de animal por dentro. Les hacemos tocar gelatina porque el cerebro tiene la consistencia de la gelatina, un coco porque el cerebro tiene el tamaño de un coco. ¿Para qué sirve nuestro cerebro? También trabajamos todos los sentidos con las actividades que os he dicho previamente. También trabajamos la imaginación. ¿A qué nos gustaría que supiera un libro? Si nos comiéramos un libro, pues también trabajamos la imaginación. También trabajamos y dijimos a qué nos gustaría que oliera el colegio. También le damos mucha importancia a que el cerebro tiene que descansar. Por favor, también dormir. El sueño es muy reparador, es fundamental descansar y es alimento para nuestro cerebro. Pues también el deporte, hacemos mucho hincapié en el deporte y también en la alimentación saludable. Es un proyecto que se nos queda corto porque se podría trabajar durante todo el año, porque además trabajamos todos los sentidos, trabajamos el cerebro, los diferentes lóbulos, luego cada alumno se lleva un cerebrito hecho en masa de sal, y se nos queda, pues bueno, a veces se nos queda corto porque es un proyecto muy interesante. Yo os animo a realizarlo en vuestras aulas, en casa, porque tiene muchísimas posibilidades. Eso sí, yo lo recomiendo a partir de tercero de educación infantil, que ya se pueden realizar más cosas con ellos. Ahora os queremos recomendar, como llega el estupendo Día del Libro, y a Camino y a mí el Día del Libro siempre nos gusta pues comprarnos un cuento, un libro, porque así celebramos el Día del Libro. Pues bueno, os voy a recomendar primero los cuentos del cerebro que yo trabajo en el proyecto del cerebro. Mi cuento favorito es Los 4 cerebros de Arantxa, que ha hecho Rafa Guerrero. Es un cuento fabuloso porque les explica a los niños los 4 cerebros. El cerebro más primitivo, que es Coco el cocodrilo, el de las necesidades básicas, comer, dormir, sueño, tengo frío. El cerebro emocional, que es Rati, que es una ratita.
que se le llama Rati, lo que pasa cuando me enfado, lo que pasa cuando estoy alegre. El mono, que es Data, es la memoria, es la que representa la memoria y les explica cómo funciona la memoria. Y luego está Bali, que es el director de orquesta, las funciones ejecutivas, el que coordina a los demás y les va explicando que si solo estuviera presente Rati, pues todo sería emociones intensas. Pues no, tienen que estar coordinados los 4 cerebros. Entonces, a través de los dibujos, Rafa Guerrero crea un libro precioso y estupendo que yo os lo recomiendo si tenéis hijos, si sois profesores, porque les hace muy bien a los alumnos comprender cómo funciona el cerebro. Y ellos, cuando se enfadaban en clase o estaban tristes, me decían, es que estamos un poco Rati. Entonces, bueno, les ayuda muy bien a entender. Luego está también muy bien el libro de cómo funciona mi cerebro, que también es a través de animales, pero si les explicas primero el de los 4 cerebros de Arantxa, pues les puede liar un poquito. Y a modo muy ilustrativo y muy completo, está primero el gran libro ilustrado del cerebro, que no se deja nada, que está muy bien, las imágenes lo explica muy bien. Y luego está el cerebro humano, que además está presente Santiago Ramón y Cajal, que fue aragonés, y es un libro muy bueno. Además también toca la parte del Alzheimer, que me parece muy interesante, que también se les explique. Y bueno, es como una habilidad del cerebro con unas imágenes chulísimas, y yo lo he utilizado para algunas cosas del proyecto del cerebro y está muy, 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 muy bien porque es muy, muy, muy completo, y además es que viene fenomenal. Es para no es para leerlo un día en clase como un cuento, no, es para cada día, poco a poco, o cada 15 días, pues leer alguna de las páginas, porque como os digo, son páginas muy completas y es que no se deja nada de trabajar del cerebro. Para vosotros, como padres, como docentes, como, pues bueno, como gente interesada en el mundo de la neuroeducación, estos son nuestros libros favoritos. Si no conocéis el tema, yo os recomendaría empezar por el libro de neuroeducación de Francisco Mora. Para mí es el imprescindible y el que se tienen que leer todos los docentes. Además, Francisco Mora ha sacado hace poco un nuevo libro que ya habla de la profesión del neuroeducador. Yo a ver si me lo autorregalo para el día del libro, y es el básico que hay que empezarse a leer. Después de ese, yo os recomendaría Neuroeducación en el aula, de Jesús Guillén, que también tiene muchas conferencias en internet y es buenísimo. Yo lo vi una vez de manera presencial y te puede gustar mucho, ¿no? Porque como se mueve mucho, es muy excéntrico así hablando, pues bueno, pero el libro está fenomenal y a mí sus conferencias también me gustan mucho. Nuestro libro de cabecera, que yo siempre tengo en la mesilla y que consulto habitualmente, es el libro del cerebro del niño. A mí me encanta Daniel Siegel, Tormenta Cerebral, El cerebro del niño, todos los libros que ha creado me parecen maravillosos, y aparte del cerebro del niño ha sacado el libro de ejercicios del cerebro del niño. Ayuda muy bien a comprender a los docentes, a los padres, a las madres, cómo funciona el cerebro del niño. Y si tenéis adolescentes, Tormenta Cerebral es fundamental para comprender el cerebro adolescente. Otro libro que viene muy bien y que muchas de nuestras actividades que hemos ido contando se basan en ese libro es Cómo estimular el cerebro del niño, también de Rafa Guerrero, que explica las diferentes funciones ejecutivas y además pone ejemplos de actividades para realizar. Rafa Guerrero también sacó este año, me parece que en octubre, el libro del cerebro infantil y el libro de cerebro infantil y adolescente, que yo me lo voy leyendo poco a poco, me voy leyendo cada capítulo porque viene muchísima información, pero sobre todo me encanta porque al final de cada capítulo vienen como unas ideas claves para que tú memorices y comprendas mejor. Yo estoy en ello, todavía no me lo he terminado porque, como os digo, es bastante denso, pero me gusta muchísimo. Luego el cerebro del lector, si estáis pues en tercero de infantil, primero, segundo de primaria, viene muy bien para comprender todo el proceso de la lectoescritura y cómo funciona nuestro cerebro cuando se empieza ese proceso. A nosotras también nos encanta, y Camino tuvo la oportunidad de escucharle, David Bueno, en un congreso en Santander, Neurociencias para Educadores. Es un libro también fabuloso y maravilloso, y si empezáis en este mundo, pues también os lo recomendamos. Luego, de nuestro gran amigo y compañero Martín Pinos, tenemos Con Corazón y Cerebro, que es un libro
increíble y maravilloso. Además, a mí me lo regalaron los padres de clase y además, como es de Martín, pues le tenemos las dos un cariño especial. Y también nos gusta mucho el libro de María Caballero, Neuroeducación de profesores y para profesores, con muchas aplicaciones prácticas. Además, María Caballero ha sacado un libro de neuroeducación para atención a la diversidad. Lo tengo, pero todavía no me lo he podido empezar a leer. O sea, no os puedo decir cómo está, pero seguro que está estupendo y maravilloso. Podríamos haber puesto un montón de libros más, pero hemos querido hacer una pequeña selección, pues bueno, para tampoco agobiaros con tanta información. Muchísimas gracias a Ibercaja, a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, por darnos esta oportunidad. Nosotras llevamos haciendo ya 4 cursos, un curso online de neuroeducación. El curso que viene no lo vamos a sacar porque tenemos otro proyecto en mente, pero cuando ese proyecto vea la luz lo volveremos a sacar con material y propuestas renovadas. Siempre lo mejoramos cada año. Bueno, Camino ya ha dicho nuestros Instagram, Caminofel y las aventuras de la profe, pero yo también os he querido dejar nuestros correos, pues si hay gente interesada o quiere material o quiere profundizar más en temas como ha dicho Camino, pues el correo de Camino es camino.felices@gmail.com y mi correo es educando@anitarrojo.com. Yo espero que hayáis pasado una tarde lo más entretenida posible, como por lo menos en Zaragoza hacía muy buen tiempo y ha sido una tarde lluviosa, pues bueno, no ha estado mal estar en casa y escuchar un ratito esta conferencia. Y para todo lo que queréis, pues estamos aquí las dos. No sé si habrá preguntas, si Camino habrá podido ir recopilando preguntas o estas cosas. Y muchas gracias a todos. Lo que están poniendo en el chat la mayoría de las personas es que les ha gustado mucho la conferencia y que se llevan muchos recursos para el aula y que están agradecidos y agradecidas por eso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, podéis hacerlo ahora. Mira, he visto que uno de los participantes tiene el libro de Martín Pinos en las manos. ¡Ah, qué bueno! Sí. Martín. Voy a dejar de compartir, ¿o qué? Si os parece. Vale, así ves todo bien. Ana, ¿cómo utilizas las provocaciones en el aula? ¿Son libres en momentos determinados? Te preguntan. Pues a ver, yo las provocaciones no la cambio cada día, cada semana puedo hacer 2 provocaciones distintas. Yo la dejo preparada y los alumnos van un poco cuando ellos quieren, ¿vale? Porque en mi clase tengo diferentes ritmos de aprendizaje. Sí que ellos saben que no pueden estar más de 6 alumnos en la mesa de provocaciones porque no caben. Entonces, como la llevo ya trabajando desde el curso pasado, ellos se organizan muy bien entre ellos. Entonces, si uno está mucho rato, le dice, pues ahora ponte tú. Ellos saben cuándo pueden ir y cuándo no pueden ir. A ver, si estamos todos trabajando en la asamblea, no coge un alumno, se levanta y va a la mesa de provocaciones. Pero sí que son un poco de, pues en momentos que estamos jugando o uno ha hecho una actividad y ha terminado, pues puede ir a la mesa de provocaciones. También preguntan que si lo empleas para todo o para desarrollar algún área específica del aprendizaje. Las mesas de provocaciones siguen insistiendo en el tema. Muchas gracias, No, que era yo la de la pregunta anterior, que voy más rápida hablando, que muchas gracias, ¿vale? Y por vuestro tiempo y dedicación, que me ha encantado, ¿vale? La conferencia. Gracias. Muchos recursos y mil gracias de corazón a las dos, que no es la primera vez que os veo, ¿eh? Gracias. Sí. Gracias. Sí. Buena tarde, gracias, adiós. Gracias. Adiós, Mari, muchas gracias por tus palabras. Era ella la de la pregunta, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa más que queráis comentar? Si queréis hacerlo más rápido, aprovechar. Conectando en que sois maravillosas, dice Verónica. Muchas gracias. Maravillosas sois todas las personas que estáis aquí viendo esta charla, porque eso quiere decir que estáis muy interesadas
interesados en cambiar las aulas, en mejorar vuestra práctica docente. Así que no somos maravillosas nosotras solo, sino que vosotras con vuestro interés, pues sí, también sois maravillosas. Si no tenéis ningún comentario más que hacer, ninguna cuestión, ninguna pregunta, vamos a ir dejándolo porque se está haciendo ya un poco tarde. Ay, pues perdón. No, que es que las mesas de provocaciones, ¿sabéis dónde se podría encontrar más información? Ana, si quieres recomendarles el libro. Sí, hay un libro, espérate que si quieres te lo voy a buscar y te digo bien el título. ¿Me das un minuto? La que ha preguntado. Te lo damos. Hay una autora que se llama Marta, que ha hecho cursos además en la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía sobre provocaciones y ha escrito un libro en el que hay mucha información y que Ana ahora sí lo encuentra por toda esa biblioteca que tiene, que es una locura de... Sí, es Marta Aguilar, Cristina, sí. Marta Aguilar, y creo que se llama Provocaciones el libro o algo así. Y es un libro muy práctico, no es nada teórico y da muchas ideas. Pues a ver, perdona, es que justo se lo dejé a una amiga que tenemos en común, Camino y yo, y no lo tengo aquí en casa. Yo creo que el libro se llama Provocaciones, es de la editorial Sara Alejandría y la profesora que lo ha escrito en Instagram se llama Profe Curiosa, que es Marta Aguilar, y nuestra asociación da 2 cursos este año ha habido 2 ediciones del curso de provocaciones y yo creo que en noviembre del curso que viene también lo van a volver a sacar. Ella, si te pones en contacto, si buscas en su Instagram Profe Curiosa y verás el libro y además síguela ya porque está de sorteo, sortea un libro. Bueno. Pues muchas gracias a todas las que habéis participado, a todas las que estáis escuchando y nada, nos seguiremos viendo por estos lares, seguimos... Gracias, Álvaro. Seguimos en contacto a través de cualquier medio que tenemos todas las redes sociales del mundo y tenéis ya nuestros correos, así que cualquier cosita podéis contactar con nosotras. Muchas gracias de corazón y hasta la próxima. Muchas gracias, Camino y Ana. Un fuerte abrazo para las dos. Igualmente, un abrazo. Adiós. Gracias, Sonia. Adiós.